En el programa anterior les indicaba que una de las tareas del Adviento para los creyentes es aprender el silencio. Esa actividad, esa manera de actuar que no solamente es muy sanante para nosotros mismos en un tiempo de tanto estrés, de tanta prisa, de tanto ruido, sino que sobre todo nos abre a la realidad, porque se trata de aprender una escucha empática con todo nuestro ser, no solamente con nuestra cabeza, sino nuestro corazón y con toda nuestra vida, de nosotros mismos, de la realidad, de los otros y de Dios. Pero si nos quedásemos ahí simplemente en aprender el silencio, este podría convertirse simplemente en un mutismo, no tener nada que decir, o un evasionismo, no querer mirar la realidad. Por el contrario, el fin del silencio es aprender a escuchar. Y lo que se tiene que escuchar es el grito. Ese grito incómodo, ese grito hiriente, ese grito que nos vulnera, ese grito que nos impacta, ese grito que nos conmueve, ese grito que nos reta. Es decir, el grito del hombre y el grito de Dios. Que en realidad es uno solo, porque el grito de los hombres es el grito de Dios, su Padre. Los especialistas en el grito, lo que nos obligan a escuchar son los profetas de todos los tiempos. La Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos habla de los profetas y de las profetisas. Pero a veces tenemos una falsa idea de lo que es un profeta. Un profeta no es un adivino, no es aquel que ve el futuro, sino que sobre todo analiza el presente, tiene los ojos abiertos sobre el presente. Sobre el presente en lo que se ve a primera vista, que es lo que vemos todo, pero también el presente en sus márgenes, eso que no queremos ver, los márgenes de la realidad donde están generalmente los marginados y lo marginal, y por lo tanto lo incómodo, lo que consciente e inconscientemente expulsamos de nuestra visión para que no nos inquiete. Y los profetas, las profetisas, también ven el revés de la realidad, los porqués, los paraqués, los cómos. En la época de grandes triunfos, pero con mucha injusticia, saben decir cuáles son los costes de esos triunfos económicos, políticos, sociales o religiosos. Y en los momentos de depresión, de hundimiento, de desvalimiento, también saben ver el revés de la realidad, cómo no todo está perdido, porque tenemos la fuerza del hombre, de todo hombre, y sobre todo la fuerza de Dios con el hombre. Grito del hombre y grito de Dios. Los profetas nos dicen que los gritos del hombre son los gritos de Dios, y por otra parte los gritos de Dios también tienen que ser los gritos del hombre, porque el hombre necesita confiar en alguien, esperar en alguien, y si no confía en un Dios que sea positivo, bueno, Padre, se hará dioses a su imagen y semejanza, se hará ídolos que lo destrozarán más que lo ayudarán. Por ejemplo, el profeta Amós, en el capítulo 8 de su libro, nos dice así, denunciando a Israel que tiene una falsa seguridad en su templo, en su religiosidad, y sin embargo tenía una enorme situación de injusticia. Escuchadlo los que exprimís al pobre y elimináis a los miserables. Pensáis, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el trigo y el sábado para ofrecer grano y hasta el salvado de trigo? Para encoger la medida y aumentar el precio, para comprar por dinero al desvalido y al pobre por un par de sandalias. Jura el Señor por la gloria de Jacob no olvidar jamás lo que han hecho. Y hoy, ¿dónde están los profetas? ¿Dónde están las profetisas? Los hay. Quizás no los queremos escuchar, pero los hay. Pero yo creo que a veces los profetas de hoy son los hechos mismos que aparecen en los noticiarios, que golpean nuestra conciencia, que nos obligan a ver más y a ver incluso detrás de las cosas, que nos retan. Por ejemplo, algunos que he seleccionado de entre los muchos que hay. No es una lista, por desgracia, ni exclusiva ni incluyente, que cada uno ponga aquellos que le afecten más. Por ejemplo, solo en Europa, en la rica Europa, hay 84 millones de pobres, 8 de ellos en España. En España
257.000 hogares carecen de ingreso alguno. Según el informe de Cáritas, con el 1% de los recursos movidos para salvar la crisis financiera en 2008, y no estamos hablando de la crisis financiera de este año, se hubiese logrado acabar con el hambre de 923 millones de personas que la sufren en todo el mundo. Según la Junta de Andalucía, el 94% de los jóvenes españoles de 12 a 18 años consigue alcohol sin dificultad. En los últimos 10 años, solamente en España, se ha impedido nacer a causa del aborto a 1 millón de niños. Los casos de la violencia de género se han disparado tremendamente en nuestro país. Y en nuestra Iglesia de España también tenemos que revisar los datos que son proféticos, que quizás no queremos ver porque nos molestan. Se está produciendo en nuestra Iglesia una salida silenciosa pero implacable de personas que no hacen grandes alaracas, pero se van desinteresando de la fe, porque no encuentran en nuestra Iglesia esa llamada al Evangelio, ese entusiasmo por Jesucristo, porque la ven pesada, ritualista, moralista, pendiente más de sí misma que del Evangelio y de Cristo, y por lo tanto sienten que no es respuesta para sus preguntas ni solución para sus problemas. En las recientes encuestas se dice que en la lista de los intereses de los jóvenes, la política y por debajo de ella la religión ocupan los últimos lugares. Algo tendremos que decir los creyentes sobre esto. Y junto con las noticias, las imágenes. Quizás los mejores profetas sean las imágenes. Esas imágenes de catástrofes que no se pueden ni ocultar, ni embellecer, ni retocar, que nos golpean y nos hacen ver el grito de los hombres y el grito de Dios. Claro que los profetas no son solamente profetas de desgracias, también anuncian por dónde está brotando la salvación, las auroras de la salvación. Por ejemplo, en esta situación de crisis económica y social, Cáritas mismo, por decir un ejemplo, está notando que tiene más voluntarios que nunca y que ha podido recoger de ofertas voluntarias más de 230 millones de euros el año pasado para atender a 6,25 millones de personas. Ahí hay una respuesta al grito del hombre y al grito de Dios. Y junto con Cáritas, otras muchas organizaciones. Y, por otra parte, no solamente en el plano de la asistencial, sino en el plano de la bondad, de la misericordia, del amor, de la justicia, de la paz. También hay acciones que son como semillas y auroras de un tiempo nuevo. Adviento, tiempo del silencio, pero también tiempo del grito. Silencio y grito que nos retan a cada uno de nosotros como personas y como creyentes. ¿Hasta qué punto forman parte de nuestra vida y de nuestro proyecto personal? Buenos días.